Bueno, dejamos las preguntas de hipopótamos y pasamos a continuación a visitar otra sección del zoológico y vamos a ver preguntas sobre pandas. Pregunta 146. La pregunta 146 sobre el síndrome pandas es algo que sería una innovación en caso de aparecer en el examen MIR, pero que en el fondo el esquema de este tipo de preguntas es más o menos el mismo que el de una fiebre reumática, más o menos el mismo que una glomerulonefritis postestreptocócica. ¿En qué consiste el síndrome pandas? Ahora lo vamos a ver en profundidad, pero en esencia consiste en lo siguiente. El síndrome pandas va a haber una infección estreptocócica, igual que en una fiebre reumática, igual que en una glomerulonefritis postestreptocócica, que estreptococo. Estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico A, si quieren usar esa nomenclatura. Me infecto por este bicho y si estoy predispuesto, mi sistema inmune, que raro, se comporta de una forma extraña. Ante esta infección hace una respuesta que no es normal, una respuesta que no ocurre así, ni mucho menos en la mayoría de los sujetos, pero que a mí sí me ocurre, y este sistema inmune resulta que ataca ciertas estructuras. Si es una válvula cardíaca, pues fiebre reumática. Si estamos hablando de glomérulo, pues glomerulonefritis postestreptocócica. Si estamos hablando de ciertos antígenos que están a nivel cerebral, porque esta respuesta inmune rara consiste en que hago autoanticuerpos frente a ciertos antígenos que se encuentran en ciertas partes del cerebro, pues a lo mejor tengo manifestaciones psiquiátricas o neurológicas o neuropsiquiátricas, me da igual. Pero este es el esquema que sucede en un síndrome pandas. No es más ni menos que esto. Es como una fiebre reumática, pero en lugar de afectar válvulas, pues lo que afectamos es ciertas partes del cerebro y eso repercutirá sobre alguna complicación en el comportamiento del niño, en este caso. ¿Y qué nos cuentan aquí en la pregunta 146? Pues mira, nos dicen que es un niño que se llama Carlos, que tiene 7 años, que no tiene ningún problema de base, calendario vacunal normal, todo normal, es un niño sano, y un día viene a pediatría porque tiene tos, congestión nasal y nos dicen también que si febrícula. Bueno, pues a ver, con esa triada, tos, congestión nasal, febrícula, esto lo normal es pensar en un cuadro vírico, esto será un resfriado común o algún cuadro parecido, esto se manda a casa con tratamiento sintomático y solamente vuelve en caso de que empeore o no se te quite en unos días, etcétera. Eso es el manejo normal, le diagnostican efectivamente de cuadro vírico y ya está. Y de hecho no vuelve por este motivo, el tema parece que ha cedido, pero cuando pasan unos días más, y esto es lo que empieza ya a preocupar a los padres, el niño se vuelve una persona limpia y aseada. Eso es inverosímil en un niño de 7 años. A lo mejor existe algún niño de 7 años que tiene esa rareza, se preocupa por su limpieza y por lavarse las manos y se lava los dientes sin que le obliguen, pero lo normal es que no. Igual que hay niños de 7 años que componían óperas y sinfonías, pero lo normal es que no. Bueno, pues esto de Carlos es excepcional. Un niño de 7 años que empieza a tener pensamientos obsesivos relacionados con la limpieza, que se lava muchísimas veces las manos antes de comer para no contaminarse, que tiene miedo a acostarse sucio por las noches. Esto no es normal en un niño de 7 años. Entiendo que los padres estén preocupados por esto, porque es muy inverosímil. Un niño de 7 años tiene una convivencia habitualmente cordial con la basura, con la suciedad y con tener las manos llenas de mugre. Da igual, son felices así. Cuando ya tenga otros 10 años más, otros 20 años más, a lo mejor se las lava de buen grado, pero normalmente pues los niños estas cosas les dan igual. Y a él, sin embargo, parece que le preocupan mucho hasta el punto que se convierte en una obsesión, según las palabras de los padres. Y eso es lo que les preocupa. Esto no es normal. Esto tiene que tener algún trastorno de base orgánica, algo relacionado con la pregunta, con el catarro, con lo que sea. Y lo que ocurre es exactamente lo que hemos descrito aquí. Infección por estreptococo, respuesta inmune anómala, respuesta inmune contra ciertas estructuras cerebrales, comportamiento, en este caso, recuerda un TOC de limpieza. Bueno, pues esto se llama síndrome pandas y este esquema lo tengo que saber reconocer. Muy importante este detalle por si lo preguntasen, porque si lo preguntan va a ser exactamente así, va a ser un cuadro absolutamente típico. Fijaos aquí el autor de la pregunta, en lugar de ponerte una faringoamigdalitis pultácea que recuerde exactamente a la que produce el estreptococo, no lo ha hecho así. Lo que ha hecho ha sido que, aunque sea una infección estreptocócica, que no lo parezca.
Nos han contado un cuadro bastante larvado, un cuadro muy poco específico, que parece más un catarro común, que parece más una infección viral. Estas cosas a veces suceden. Un cuadro por una bacteria bastante poderosa como esta, como Streptopiógenes, que produce una respuesta inflamatoria bastante potente, pues hay veces que pasa desapercibida y parece un cuadro vírico normal y corriente. Bueno, pues esto realmente, lo que tenía era un estreptococo, y esta respuesta que ha hecho es lo que se conoce como síndrome PANDAS. Las siglas de PANDAS, es un acrónimo, nos dicen prácticamente todo lo importante que tenemos que conocer sobre este diagnóstico. La P hace referencia a la parte de la medicina donde voy a ver estos casos, pediatría, Luego después me dicen que si PANDAS, A es autoinmune, lo que acabamos de explicar con esa respuesta inmunológica anormal. Luego después nos hablan de trastornos neuropsiquiátricos, que esa es la base de lo que sucede aquí. Y por último, asociado a estreptococo, igual que otras cosas también se asocian a estreptococo y que son mucho más conocidas, como lo de las válvulas, como lo del riñón. Bueno, pues aquí tenemos la versión neuropsiquiátrica de una infección post-estreptocócica con unas manifestaciones que a lo mejor muchos pues no conocíais. Este es el síndrome PANDAS y esto, si cayese en el examen, habría que saber reconocerlo. Y nos dicen que cuál sería el tratamiento más acertado. Claro, ahora entiendes por qué no es un antidepresivo tricíclico, por qué no es psicoterapia cognitivo-conductual, por qué no va a ser tampoco la 3-lorazepam. Aquí lo que hay que hacer es eliminar el bicho de tal manera que el sistema inmune no lo vea más, no responda más frente a él, no haga esos anticuerpos cruzados contra estructuras neuropsiquiátricas y entonces pues no tenga estos comportamientos. Y normalmente con una opción como la 4, un betalactámico normal y corriente, amoxicilina, o si tuviesen puesto penicilina pues también serviría, basta para controlar este problema. Por eso la respuesta correcta pues es la 4. Es una pregunta difícil la primera vez que la ves. La segunda, tercera, cuarta vez va a ser siempre igual. Así que bueno, pues esta, si la habéis fallado, no pasa nada, no es tan compleja, vista una vez, vistas todas. Así que la respuesta correcta la 4. Otra pregunta, por cierto, una cosa, si esto además tampoco es tan sorprendente. Acaba de venir a la cabeza una manifestación también neurológica relacionada con el Streptopiógenes, que puede acompañar o puede formar parte del cuadro de la fiebre reumática. No sé si recordáis alguno de lo que estoy hablando, me imagino que muchos sí. Aquí hemos dicho respuesta inmune, tal, neurológico, psiquiátrico. La fiebre reumática, acordaos que parte del problema o parte de lo que el paciente puede manifestar es esa corea minor o baile de San Vito. Eso es psiquiátrico, bueno, psiquiátrico, neurológico en este caso. Si mi respuesta inmune anormal toca válvulas cardíacas, pero por lo que sea también se dirige a ganglios basales, pues a lo mejor me produce una patología neurológica por exceso de movimiento, la corea minor o corea de Sydenham o baile de San Vito, es como se conocía clásicamente cuando se describió hace 500 años. Bueno, pues ese baile de San Vito, todo eso también es lo mismo, es una cuestión inmunológica relacionada con ese estreptococo. Ya conocías cosas de neuro que pueden ser debidas al estrepto, corea minor. Bueno, pues si aparece como TOC, es más o menos lo mismo, quizás sean otros antígenos, quizás la pregunta sea distinta, quizás esto sea mucho más actual y mucho más novedoso, pero es lo mismo. El Streptopiógenes puede hacer muchas cosas raras a través de un sistema inmune que esté predispuesto. Así que bueno, ahora sí, dejamos la 146, borramos esta historia, nos olvidamos de los pandas, que bueno, ahora que los mencionamos, pregunta de imagen. ¿Esto qué es? Sí, es un oso panda, es un oso panda. Mesencéfalo en oso panda. Hay que establecer nexos, correlaciones. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Si en el MIR te pone una fotografía donde aparece un mesencéfalo en oso panda, el diagnóstico automático es enfermedad de Wilson. En la enfermedad de Wilson puede aparecer esta anomalía en la resonancia debido a los cambios que se producen a nivel gangliopasales, etcétera, tal. El Wilson, mesencéfalo en oso panda. Ya conocemos 2 pandas para el MIR. Suficiente. Y a continuación nos vamos a la pregunta 128. Esta es otra de las rarezas que aparecen en este simulacro, donde ya habéis visto que no faltan rarezas. Nos dicen aquí en la 128 que, según estudios publicados recientemente, ¿cuál de los siguientes fármacos puede mejorar la recuperación en un paciente con ictus que he tratado mediante trombectomía mecánica? ¿Qué le puedo dar que puede mejorar su evolución, mejorar su pronóstico? Atención a esto. Respuesta correcta, ácido úrico, aunque pueda parecer algo de ciencia ficción. ¿Y esto por qué? Bueno, pues respuesta correcta 2.
Esto es debido a lo siguiente. Cuento como curiosidad para que de esa forma sea más fácil recordarlo por si acaso. Este es un estudio que se ha publicado recientemente, que han hecho en el Clínic de Barcelona, y resulta que vieron el siguiente fenómeno. Pacientes tratados de esta manera, un ictus, se les hace trombectomía mecánica, vieron a ver una serie de variables, a ver si la presencia o ausencia de esas variables hacían que esos pacientes pues mejorasen más, mejorasen menos, fuesen mejor, fuesen peor de cara al pronóstico. Y se vio que los que tenían hiperuricemia parece que evolucionaban significativamente mejor que aquellos que no tenían hiperuricemia de base. Y en base a eso, ¿qué se hizo? Pues un trabajo donde grupo A, grupo B, a unos les daban ácido úrico, a otros no se lo daban, a ver si añadir ácido úrico, a ver si subir artificialmente esa uricemia en sangre mejoraba el pronóstico de esta gente con ictus que trataban con trombectomía mecánica, y se vio que así era, que los que estaban suplementados con ácido úrico iban mejor. Esto es una cosa que además se ha publicado a raíz de ese trabajo en muchas revistas de mucho impacto, es un tema que está más o menos de moda, así que bueno, pues como novedoso, como raro, como peculiar, quedaros con ello en la cabeza. Parece que el ácido úrico mejora el pronóstico de aquellos pacientes con ictus tratados con trombectomía mecánica. Es una enseñanza que no tiene más vuelta de hoja. Se ha descrito recientemente, conocerlo por si acaso lo preguntasen en el MIR y ya está. Es una rareza, una extravagancia. Quien lo haya tenido mal, pues no pasa absolutamente nada. Cuidado con la opción número 3, el ácido tranexámico, ¿qué es lo que hace? Que a lo mejor alguno ha marcado la 3 porque le puede haber sonado relacionado con el tema, no es esa, ¿eh? El ácido tranexámico es un antifibrinolítico. ¿Qué es lo que hace un fibrinolítico? El TNK o similares. Rompe las redes de fibrina para que pase la sangre y de esa manera pues limitemos la gravedad o la magnitud de una isquemia sobre un órgano cuando se forma un trombo. ¿Qué es lo que hará un antifibrinolítico? Impedir la fibrinolisis. ¿Cuándo me interesa impedir la fibrinolisis? En situaciones donde a lo mejor me interesa controlar el sangrado, me interesa de alguna manera dar un empujoncito a mi hemostasia para que coagule mejor, para que no sangre tanto. Pues a lo mejor pues un paciente con hemofilia, con un sangrado descontrolado, en ciertos supuestos, pues puede venirme bien poner ácido tranexámico. Por ejemplo, cuando quiero limitar el sangrado, me viene bien el tranexámico. Por eso aquí nada que ver con lo que nos están contando, ¿eh? La 3 no es la 2 por lo que hemos dicho. Bueno, pues dejamos la 128 y vamos a ver ahora otro aspecto que también podría ser muy preguntable. Es una cuestión que se ha puesto bastante de moda durante los últimos años y por eso pues lo vamos a ver. De hecho, en este simulacro se le dedican 2 preguntas a este mismo hallazgo. Pregunta número 40. Dice: mujer de 45 años con antecedentes de litiasis renales e infecciones de repetición, nos dicen que es hipertensa y nos cuentan que tiene unos riñones grandes, asimétricos y con múltiples quistes. Con respecto a la enfermedad que usted sospecha, dime cuál es el tratamiento más adecuado. Vamos a ver. ¿Qué tendrá? Un adulto, o una adulta en este caso, que tiene muchos quistes en el riñón, cuyas complicaciones parecen que son hipertensión, que son litiasis. Hay una ecografía que atestigua la presencia de esos quistes. ¿Qué hay que pensar? Pues una poliquistosis del adulto, así es como se llama, poliquistosis del adulto. ¿Qué hay que saber sobre esta entidad? Porque se pregunta de vez en cuando. Y no suelen ser preguntas tampoco muy rebuscadas, pero sí que hay un aspecto que a lo mejor pudiera aparecer porque se ha puesto de moda. ¿Qué es lo que pasa en esta entidad? ¿Qué es genética? Este es el gen que se afecta, PKD. Polycystic Kidney Disease, por sus siglas en inglés, enfermedad renal poliquística. Bueno, pues es fácil de recordar cuál es el gen. ¿Qué más te pueden preguntar? No creo que te pregunten el cromosoma, que está implicado suele ser el 16, pero olvídate de eso, olvídate de eso. PKD, ¿qué más tienes que saber? Riñones grandes, importante, riñones grandes, riñones de gran tamaño. Si hago una ecografía, voy a ver siluetas renales agrandadas. ¿Y eso por qué? Porque esos quistes ocupan espacio. Y estos quistes, acordaos, muy importante este detalle, estos quistes pueden ser muy productores de eritropoyetina. Esto se ha preguntado más de una vez en el MIR. Pueden producir eritropoyetina y por eso pueden producir policitemia. Es una cosa muy característica de esta entidad. ¿Qué más puede suceder? ¿Hay quistes solamente en el riñón o también puede haber quistes en otros órganos?
Quistes puede haber, no solo en el riñón, también pueden surgir en otras áreas, como en el hígado o también en el páncreas, o a lo mejor puede haber también dilataciones, que no son estrictamente quistes, pero que son dilataciones en las paredes de los vasos. Cuidado con esto porque lo han preguntado 20 veces. Aneurismas intracraneales, más concretamente. Aneurismas en la zona del polígono de Willis. Y eso un buen día puede romperse y puedes tener una hemorragia subaracnoidea, complicación de la rotura de uno de esos quistes, entre comillas, aneurismas, dilataciones saculares en las paredes de esos vasos. ¿Qué más te pueden contar? Son hipertensos, suelen ser hipertensos. Que los pacientes con insuficiencia renal crónica, muchos van a ser hipertensos. Bueno, pues aquí hay más hipertensión todavía, eso tienen más tendencia aún a ser hipertensos. El tema de la hemoglobina incrementada quizás sea lo más significativo, es una cosa que no nos podemos olvidar. Y cuidado, aquí esta pregunta nos dicen que cuál sería el tratamiento que habría que plantearse, el tratamiento más adecuado. Y esto es lo que está de moda. Todo lo que he dicho hasta ahora, pues más o menos ha caído, tal. Pero si te preguntan algo hoy día sobre la enfermedad renal poliquística, sería esto. Dice la opción número 1, cirugía, le vamos a quitar el mayor número de quistes posible. Eso es absurdo, no puedes hacer eso porque todo el riñón entero está lleno de quistes y de hecho con el tiempo saldrán más cada vez, saldrán más grandes, más numerosos, seguirán comprimiendo parénquima renal, esa compresión del parénquima renal condiciona isquemia, ciertas áreas del riñón, eso sobreactiva el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ese es el responsable de esa hipertensión que decimos que tienen, que es más común, que es más grave normalmente que en otras formas de insuficiencia renal crónica. Bien, la 1 no tiene sentido. La opción número 2, esta es curiosa, dice everolimus, antiproliferativo que reduce el tamaño de las lesiones. El everolimus no se emplea para esta patología, sí que se emplea o se puede emplear ¿para qué? Hay determinados tumores que se pueden tratar con everolimus en altas dosis y por eso a lo mejor te puede sonar dentro del contexto de lo renal, el hipernefroma. Cuando es refractario a otras terapias se puede probar en el hipernefroma metastásico, rebelde a otros tratamientos, se puede probar con everolimus en altas dosis. En la esclerosis tuberosa también parece que puede tener un papel, pero no aquí, en este cuadro, en la poliquistosis del adulto no lo tiene. La respuesta correcta sería la 3 y esto es muy importante recordarlo. Hace algunos años la respuesta correcta hubiera sido la 4. No hay tratamiento específico, pero actualmente sí lo hay. Cuidado. Nos vamos a los túbulos. Los túbulos, hay unos receptores que son estos. El receptor tubular de ADH, se llama V2, receptor tipo 2 de vasopresina, de ahí V es de vasopresina, ADH o vasopresina. Cuidado, cuando este receptor es estimulado, viene su ligando natural, lo estimula, la ADH, esto hace que una vez estimulado el receptor V2, aumenta la cantidad de AMP cíclico y se ponen en marcha una serie de mecanismos en los que no vamos a entrar. Lo que sí tienes que recordar es que el AMP cíclico, cuando aumenta su cantidad, hace que estos quistes crezcan a lo largo del tiempo. Es una de las señales celulares que hace que se formen más quistes y que vayan a más durante la vida, durante los años subsiguientes a la aparición del fenómeno. Acordaos que esto empieza más o menos a manifestarse hacia la mitad de la vida. Poco a poco va más y va más y va más. Con 20 años es difícil que tengas una enfermedad renal poliquística ya diagnosticada, no, suele ser más adelante. Pues en la ecografía, siendo más quistes y más quistes y más quistes. Es genética, pero se manifiesta tardíamente. Bien, pues lo que decíamos, el AMP cíclico ayuda a que los quistes crezcan. ¿Qué puedo hacer? Vamos a intentar bloquear, este receptor. Si yo bloqueo este receptor, no va a elevarse tanto ese AMP cíclico y a largo plazo esto repercute en que los quistes se van a estabilizar, la enfermedad va a progresar más despacio. Y esto es una cosa que se ha demostrado en los últimos años y es una cosa que hay que recordar. ¿Y cómo se llama el fármaco que bloquea selectivamente estos receptores V2? El tolvaptan, el tolvaptan. Importante detalle, ¿para qué se ideó el tolvaptan? Piénsalo. Si yo tuviese alguna patología donde hubiese un exceso tremendo de ADH que estuviese sobreactuando sobre estos receptores V2, me interesaría bloquearlos, para que la ADH no haga tantísimo efecto sobre ellos. ¿Qué enfermedad es esa? Pues el SIADH, síndrome de secreción inadecuada de ADH.
eso se puede tratar con tolvaptan. Bien, bueno, pues se ha visto que el tolvaptan puede tener otra aplicación, otro interés terapéutico, y es limitar esa producción de AMP cíclico, y de esa forma pues no va a avanzar tanto, va a tener mejor pronóstico esta entidad. Por eso en la 40 la respuesta correcta pues sería la 3. Tolvaptan, que disminuye el crecimiento de los quistes, que ralentiza la progresión de esta enfermedad. Y fijaros en la pregunta 115, nos encontramos algo relacionado, algo parecido. Dice la 115, paciente de... Perdón, 115 no, 108, me he confundido de pregunta. En la 108 nos encontramos una pregunta relacionada, que es exactamente el mismo aspecto, pero ya más fino, es un matiz más. Dice, 30 años, que empieza con hipertensión, que empieza con litiasis de repetición, una hemoglobina de 17 y unos riñones aumentados de tamaño. Pues ya sabes, este empieza un poco pronto, 30 es un poco precoz, pero bueno, más o menos edad media de la vida. A este le ha tocado una década antes, pero ahí está. Enfermedad renal poliquística. Y nos dicen que el paciente es un progresador rápido y que la enfermedad ya está en fase 3. Y esto ya nos matiza más todavía cuándo debe usarse este tolvaptan. ¿Se utiliza en todos los casos? Pues hombre, vamos a ver, las indicaciones están limitadas. ¿Y están limitadas a qué? Estadio 1, 2, 3, y es particularmente deseable cuando se trata de un paciente que progresa más rápido. Esto es una enfermedad que tiene una progresión variable de un sujeto a otro. Si es un progresador rápido, y te lo están diciendo, y por eso tiene 30 años y no 55, le deberías poner tolvaptan para ralentizar la progresión de esta enfermedad. Así que por eso la 108, la respuesta correcta pues sería la misma, 2, tolvaptan, igual. Dos preguntas sobre lo mismo en el mismo simulacro será por algo. Si el profesor de nefrología te lo plantea aquí, para que te recuerdes este detalle, que nadie lo falle el día del MIR en caso de aparecer. Bueno, dejamos la 108, ahora sí nos vamos a la 115, que tiene cierta relación con el tema. La 115, fijaros, nos encontramos un paciente de 70 años, que tiene una masa palpable en flanco izquierdo, nos dicen que tiene hematuria desde hace 4 semanas y nos dicen que, bueno, es una masa de 10 centímetros en el riñón izquierdo. La resonancia descarta invasión de la vena renal, nos dicen que es fumador de 2 paquetes, que tiene una glucosa de 120, tal, esto no tiene gran importancia. De las siguientes, ¿cuál es la menos probable de las siguientes manifestaciones de esta entidad? Vamos a ver. ¿Qué tiene este paciente de la 115? Es una pregunta de repaso, es una cuestión muy preguntada ya en urología, la triada típica. ¿Cuál es la triada típica del hipernefroma? ¿Qué es lo que tiene este paciente? La triada típica, o típica, pero no frecuente, porque en la práctica esto se ve muy pocas veces, la combinación de estos 3 elementos, pero que es muy clásica. Hematuria, dolor y masa en flanco. Se ha preguntado muchas veces en el MIR hasta la fecha. Pues bien, hematuria, dolor y masa en flanco, esto ya cada vez se ve menos. ¿Por qué? Porque actualmente la mayor cantidad de diagnósticos de hipernefroma son incidentales. Se hace una ecografía abdominal por otro motivo, de forma casual se encuentra una masa sólida en el riñón que acaba siendo un hipernefroma. Pues hoy día casi nadie llega a este nivel. De estas 3 cosas, en caso de que alguna se manifieste, ¿cuál sería la primera? ¿Cuál es la más común de estas 3 cosas? Al margen de los pacientes diagnosticados incidentalmente, que ya digo que son la mayoría, ¿cuál sería de estos 3 el más común? Esta. La hematuria sería síntoma número 1 en frecuencia. En caso de que hubiera algún síntoma sería ese. Pero insisto, hoy es más frecuente el diagnóstico casual. Esta es la triada característica, y otra cosa que tiene también el hipernefroma son numerosos datos que a lo mejor pues no tienen nada que ver con esto. Hay mucho síndrome paraneoplásico en el contexto del hipernefroma. Uno que les gusta mucho preguntar en el MIR es este, el síndrome de Stauffer. ¿Qué es el síndrome de Stauffer? Si un paciente con hipernefroma te encuentras una elevación de las transaminasas, posiblemente sea un síndrome de Stauffer. Es verdad que un tumor puede irse a hígado y a lo mejor esas metástasis pueden producir elevación de las transas, pero en este caso, en este tumor, acordaos, el hipernefroma, hay veces que lo que produce son sustancias que son hepatotóxicas y hacen que el hígado eleve las transaminasas. Es una hepatotoxicidad por sustancias que produce el tumor, sin que necesariamente haya metástasis. Eso se llama síndrome de Stauffer.
hepatotoxicidad inducida por sustancias que produce el tumor, sin necesariamente metas. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Bien, es una de las cosas que puede producir. También puede producir trastornos endocrinos, puede producir hipercalcemia, se han descrito otras muchas cosas, incluso hiperprolactinemia, que es más raro que un perro verde, pero también se ha visto en el contexto de un hipernefroma, te puede producir anemia, como otros muchos tumores, te puede producir lo contrario, policitemia. Esto lo tiene en común con la poliquistosis renal. La poliquistosis renal puede producir policitemia y de hecho suele producirla porque esos quistes pueden ser muy productores de eritropoyetina. Sin embargo, el hipernefroma solo ocasionalmente produce policitemia. Y de esto va esta pregunta, y esto es lo que la hace difícil. Dice la 115. ¿Cuál es la menos probable? Bueno, pues vamos a ver. La opción número 1, lo del dolor, hoy día no es una cosa que sea muy común. Pero sí que es verdad que forma parte de la tríada clásica y probablemente sea más común que algunas de las rarezas paraneoplásicas que a veces suceden. No nos olvidemos además que nos hablan de una masa ya palpable que tiene 10 centímetros. En este caso, el dolor sería algo pues, más o menos esperable. ¿Qué porcentaje de casos puedes encontrarte dolor? Pues cada vez menos, porque cada vez se diagnostican los tumores en fases más incipientes, pero un 30, 40, 45% de los casos sí pueden presentar dolor en algún momento, sobre todo si alcanzan esos tamaños. Por eso la 1 pues no me sorprende. Y en cualquier caso, aunque no te sepas los porcentajes exactos, hemos dicho que esto forma parte de la descripción clásica del tumor. No debería sorprenderte tanto. 2, anemia. 3, eritrocitosis. Olvídate. La 1 seguro que no va a ser, la 4 seguro que no va a ser. 2 opciones contrarias, una suele decir verdad, la otra suele estar equivocada. El autor de la pregunta lo que te está preguntando es, ¿qué es más frecuente, la anemia o la policitemia cuando tengo un hipernefroma? Esa es la pregunta realmente. Pues es al 50% aquí lo que tienes que jugarte. O es la 2 o es la 3. La 4 es verdad que hipercalcemia te la puedes encontrar, pero la duda principal es 2 o 3 porque son contrapuestas. ¿Cuál es más frecuente de las dos? La 2 es mucho más frecuente, es mucho más común tener anemia si yo tengo un hipernefroma que tener policitemia. Esto es una curiosidad anecdótica que ocurre en un 2-3% de los casos. La anemia es algo bastante más común que ocurre casi en la mitad de los casos. Otros cánceres también pueden dar anemia, y lo sabéis de sobra, y esta no es excepción. Mucho cuidado, la policitemia del hipernefroma puede ser muy famosa y muy conocida, pero no es tan frecuente. Es mucho más común la anemia y eso es lo que te quieren mostrar en esta pregunta, es lo que quieren que recuerdes. ¿Se pregunta mucho este tumor? Sí, bastante. Lo del Stauffer era un clásico, una época que no había MIR sin un Stauffer. 2004, 2005, 2006, 2007, en esas convocatorias caía todos los años el Stauffer, después se relajaron. Si te preguntan algo que quieran innovar, que no sea esto o que no sea esto, que es bastante conocido, pues a lo mejor pueden ir por aquí, ¿qué es más frecuente, anemia o policitemia? La policitemia es bastante rara, aunque sea conocida. Bueno, pues nada más, dejamos entonces atrás la pregunta 115 y bueno, vamos a ver algunas otras que quizá sean menos importantes y que nos pueden venir bien pues, para aprender a defendernos cuando estamos sobrepasados. Pregunta, por ejemplo, número 51. La 51, fijaros, me dicen, pregunta de inmuno, además, la inmuno pues no es precisamente la asignatura más popular de cara al estudiante de medicina, a mí no me gustaba, sigue sin gustar. Dice la 51, 18 años, dermatitis atópica, alergia a crustáceos y asma alérgica por sensibilización a ácaros, nos mostraría un patrón como el siguiente, uno de los siguientes patrones. TH1, TH2, no sé qué inmunoglobulina. A mí la inmuno ya digo que no me gusta mucho, y a la mayor parte de vosotros seguramente tampoco. A quien le vuelva loco la inmuno, pues seguro que es una pregunta que encontrará fácil. Mucha gente que esta pregunta no la encuentra fácil. Sencillo. Esto es para que no tenga ni idea. El que se lo sepa, pues dirá, pues esto es una cosa básica y a mí no me aporta. Pero bueno, hay gente, créeme, que no sabe nada de inmuno, que ni abre el manual, porque le da aversión. Bueno, pues fácil. TH1 tiene una interleuquina, TH2 tiene otra interleuquina. ¿Cómo me acuerdo? Muy fácil. La interleuquina que se asocia al TH1 y al TH2 son las que duplican su número. TH1, ¿cuánto es el doble? 2. TH2, ¿cuánto es el doble? 4. Ya está.
No te compliques más. Ya sé que en el libro de Inmuno vienen más cosas. Y aparte de interleuquina 4, también pueden contener interleuquina 5 y algunas sustancias más. Y aquí abajo te van a hablar de interleuquina, de TH3, interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, no sé qué, y TH17, interleuquina 17. Olvídate, no te compliques. Lo más preguntable de los THs es esto. Y eso sí tienes que recordar, ya no recordar esto ya sería quizá demasiada ignorancia, porque te se ha preguntado mucho. TH1 coordina respuestas de inmunidad, y esto sí hay que saberlo, y lo sabéis de hecho todos. TH1 celular, TH2 es humoral. Bueno, pues solamente con esta información tendría que ser capaz de responder a esta pregunta. ¿De quién me hablan? De un atópico. A ver, ¿qué es la atopia? La atopia, en sentido estricto, no es una dermatitis, ni es una rinitis, ni es una conjuntivitis. Sí, existe la dermatitis atópica y la rinitis atópica y la conjuntivitis atópica y esas cosas, pero realmente la atopia es un fenómeno inmunológico. Es un fenómeno que ocurre en ciertos sujetos que cuando les expones a determinados antígenos tienen tendencia a hacer mucha IgE. No deberían hacer IgE, deberían hacer otros tipos de inmunoglobulinas, no deberían quizá incluso ni responder a eso, pero hacen mucha IgE. Esa es la inmunoglobulina del atópico. Y si estoy hablando de una inmunoglobulina, ¿cuál será el trasfondo de la atopia? ¿Un trastorno relacionado con la inmunidad celular o un trastorno relacionado con la inmunidad humoral? Si algo funciona de forma peculiar en el individuo atópico, es la línea humoral. Porque lo que hemos dicho que pasa es que hago demasiada IgE. Ya está, no te líes. Interleuquina, ¿cuál? La que duplica el número. TH2, humoral, interleuquina 4. Tan sencillo como eso. Recordar la interleuquina es multiplicar por 2 el número del TH. Así de simple. Y entonces aquí, en la pregunta 51, un atópico IgE, este trastorno es humoral o bien es la 2, TH2 con producción de interleuquina 1 e interleuquina 2, o bien es la 3, TH2 con producción de interleuquina 4, interleuquina 5 y no sé qué historias más. No tengo por qué saberme todas las interleuquinas que aparecen ahí, porque seguro que si me hago un libro vendrán más, y si me hago una revista de la especialidad vendrán todavía más, y no me puedo volver loco, y tengo que ser selectivo, porque en el MIR hay 4 preguntas de inmuno, ya está, y de esas 4, 2 o 3 van a ser sobre lo de siempre. Y esto es lo de siempre. TH1, interleuquina 2, celular. TH2, interleuquina 4, humoral. Y esto es mucho más rentable que saberme otras muchas cosas que aparecen en el libro. Que no digo que no sean importantes, pero a estas alturas del curso, que ya no queda un año para el MIR, ni quedan 6 meses para el MIR, tengo que empezar a saber seleccionar. Y en aquellos temas que llevo débiles, y todos tenemos temas débiles, incluso todos tenemos temas débiles importantes para el examen, en el momento de repasarlo por última o por penúltima vez, o cuando me enfrento a ellos en un simulacro y reviso una pregunta que he fallado, hay que saber en qué me tengo que fijar y qué es lo realmente rentable. Que no puedes aspirar a saberte todo lo que pone en el libro, porque eso es imposible. En el momento en el que comprendes eso, el estudio del MIR y el repaso en las últimas vueltas es mucho más tranquilo y es mucho más placentero, dentro de lo placentero que puede ser estudiar el MIR. Es que si no asumo que no puedo saberlo todo y que no me puede dar tiempo además para saberme todo ni para repasarme todo, es un infierno. Hay que convivir con nuestra propia ineptitud. Y todos somos ineptos frente al MIR, en mayor o en menor medida. Todos tenemos puntos débiles, todos tenemos asignaturas que se nos dan mal, todos tenemos, incluso en nuestra asignatura favorita, temas y subtemas que no nos gustan. Eso es normal. Y esas debilidades, a la hora de repasarlas, fíjate en aquello que realmente necesitas, no en todo lo que pone el libro, porque eso es imposible. Igual que al repasar. Esto es una cosa que mucha gente se equivoca al hacer. Ya en estas últimas fases del curso, que ya hay que repasar en menos tiempo, etcétera, mucha gente comete el siguiente error. Se ponen a repasar, por ejemplo, hoy me toca repasar infecciosas. Voy a empezar a repasar infecciosas, me voy al tema tuberculosis a repasar lo primero de todo. ¿Y por qué eligen el tema de tuberculosis? A lo mejor pues no es el que más necesitan, es porque es el que mejor se saben. Y empezar a repasar la asignatura por el tema que mejor se saben, pues les da confianza, les da más placer, ay que bien me lo sé, les da más seguridad, no es lo que necesitas. Una cosa es que te sientas mejor repasando aquello que ya te sabes, y otra cosa es lo que necesitas realmente repasar. Y deberías repasar con más énfasis aquello que se te da peor. Y hay gente que empieza el repaso cada día por aquello que domina mejor y deja para el final lo desagradable. Debería ser al revés.
Si ya te sabes la tuberculosis, no empieces por ahí. O si tienes que mirarte ese tema, míratelo someramente y dedícale más tiempo al VIH o a los parásitos o a los hongos, que son lo que realmente no te sabes bien. Hay que ser muy selectivo. Nadie puede dominar todo y eso hay que metérselo en la cabeza. Y lo sabéis desde el día 1 de curso, pero tenemos que repasarlo de vez en cuando. Y este es el tipo de pregunta pues, que ilustra lo que he dicho. Puede parecer muy complicada, pero al final era multiplicar por 2 y ya sabías cuál era la interleuquina y cuál era el TH que tenías que elegir. Es que en la opción número 3 pone también interleuquina 10 y eso me suena más a TH3 y por eso he dudado. Tú olvídate de historias. Tú sabías que en TH2 la interleuquina más relevante es la 4. Ignora lo demás. Tú no sabes qué papel o qué participación o en qué cantidad puede haber interleuquina 10 o puede haber GM-CSF cuando se activa la vía humoral por TH2. No lo sabes. Sé honesto contigo mismo, no lo sabes. Lo que sí puedes saber es cuál es la importante. Pues ya está, pues marca la 3 y no te enredes. Una pregunta de la que tienes información o conocimientos limitados, no te enredes. Contesta con lo más grosero, con lo que sí puedes, con lo que sí sabes. Y en este caso, pues lo hubieras acertado. Bueno, nada más con respecto a la pregunta 51. Pasa igual, por ejemplo, en la pregunta número 87. Y dice al 87, oye, la anemia relacionada con el tratamiento con cidobudina puede responder a... A ver, vamos a ver. Cidobudina. AZT, uno de los tratamientos más antiguos para la infección por VIH. Que todavía se utiliza o se puede utilizar, está en el repertorio farmacológico. ¿Cuál de estas tiene que ver con el tipo de anemia que produce? Pues vamos a ver esto. Esto lo más normal es que no lo sepa. Más normal es que no lo sepa, pero la 2. ¿Te suena eso? ¿Te suena que por darle folínico a alguien que toma AZT va a mejorar la anemia? ¿Qué tendría que pasar para que eso ocurriese? Que el mecanismo de acción del AZT o cidobudina tuviese algo que ver con el metabolismo del ácido fólico, y eso no te suena. Pero sin embargo sí te suena una cosa, y en un examen tipo test muchas veces intentan liarte, intentan que confundas un fármaco con otro, contándote mecanismos que a lo mejor son de otro fármaco. ¿Qué fármaco es el que sí me puede dar anemia porque tiene algún tipo de problema con el ácido fólico, con su metabolismo, y que además se puede resolver dando ácido folínico? El metotrexato. Y eso sí lo sabías, porque metotrexato lo has estudiado 20 veces. En reuma, en derma, en la parte de psoriasis, en muchas patologías que has mirado este año durante el estudio del MIR. Eso sí lo sabías. A lo mejor no sabes si el AZT tiene que ver con el fólico, folínico, etcétera, pero sabes que el metotrexato sí. Probablemente me estén intentando liar uno por otro. Cuidado, la opción número 2 hubiera sido correcto para el metotrexato. Si yo soy tomador de metotrexato, me da folínico, previenes esa anemia por el tema que tiene con el ácido fólico. La 3, vitamina B12, lo mismo te digo. De hecho, lo han metido ahí para intentar enredar. Donde ponen fólico suelen poner B12, pero ¿a ti te suena que tenga algún mecanismo carencial? ¿Algo que pueda hacer una depleción de alguna vitamina en la AZT? ¿No te suena? La respuesta número 4, esteroides. ¿A ti te suena que la AZT pueda producir algún tipo de trastorno inmunológico que pudiera responder a esteroides? Una anemia hemolítica autoinmune, pues a lo mejor si le pongo esteroides pudiera esperar una cierta respuesta, pero en la AZT parece que no. ¿Los fármacos qué hacen? ¿O este fármaco qué hace? Análogo, clósidos. ¿Y eso qué hace? A ver, piénsalo. Por lo que sí sabes. Lo que no sabes, olvídate porque no puedes acceder a ello, pero lo que sí sabes. ¿Qué pasa en médula ósea? Ah, sí, AZT, análogo de clósidos tal, pues a lo mejor resulta que la médula ósea, que es una sección muy activa del organismo que está haciendo mitosis constantemente para hacer las 3 series, etcétera, pues ahí pues probablemente haya mucho consumo de eso, de nucleótidos, nucleósidos, tal, pues puede ser que el AZT, como tiene una relación estructural con eso, pudiera inactivar hasta cierto punto esa médula ósea y a lo mejor pues la deprime, porque su mecanismo, su estructura se podría confundir al hacer hematíes o al hacer plaquetas o al hacer... Vamos a probar por ahí, que parece que las vitaminas no tienen que ver, y además me suena que la 2 es el metotrexato, con lo que la descarto. A lo mejor así podrías haber luchado y lo podrías haber conseguido. Y lo que dice la opción número 1, eritropoyetina, ¿en qué consiste? ¿Qué hace la eritropoyetina? Estimula la médula ósea, así que la 1 pues pudiera tener sentido.
una cosa que puede imitar nucleósidos que estructuralmente pudiera parecerse a una base púrica, una base pirimidínica y dificultar la síntesis celular, la síntesis de ADN para hacer células nuevas. A lo mejor si yo estimulo por otra vía la médula ósea, pues pudiera ser que lo consiguiese. Por eso voy a marcar la 1. Dificultad de la pregunta máxima, porque no tengo los conocimientos necesarios, pero si lucho un poquito a lo mejor especulo y tengo un punto más, y esos puntos valen mucho, pues son puntos que mucha gente no va a tener, porque mucha gente se va a rendir, va a decir, va, ni idea, no me acuerdo, marco cualquiera tal, se rinden. No hay que rendirse, la respuesta correcta está ahí escrita. Un pequeño razonamiento que a veces puede ser incluso incorrecto, te puede dar un punto, incorrecto o inexacto, pero te puede dar un punto. Tienes criterio, mucho más del que piensas, mucho más del que piensas. La mayor parte de vosotros sabéis mucho más de lo que creéis que sabéis. Todos sois médicos, todos tenéis capacidad de razonar con las cosas que habéis aprendido y estudiado durante 6 años de carrera. Utilizadlo, aplicarlo, no os paralicéis porque una pregunta parece que os supera, porque podéis superarla vosotros a ella. Pasa igual en la pregunta número 93, exactamente igual. A ver, la 93. Si la analizo con mucho detalle y viendo cada pequeña cosa que me dicen, dice que es un paciente que viene con náuseas y que viene con accesos de tos seca, que no relaciona con ningún resfriado y que tiene tosis y miosis en el ojo derecho, Horner, parece, y además tiene una masa laterocervical también derecha que es pulsátil y el paciente insiste que esta masa ha aparecido a la vez que los síntomas anteriores, esa masa ha aparecido a la vez que esa tos, y que ese Horner, que cuál sería el diagnóstico más probable. Y aquí te ponen cosas que a lo mejor pues no dominas. Vamos a ver. No te compliques la vida. ¿Que no entiendes todo lo que te cuentan? Bueno, pues no entiendes todo lo que te cuentan, pero lo que sí que sabes es una cosa. La masa es pulsátil. La masa es pulsátil. Pues, joder, si la masa es pulsátil, marca algo que sea pulsátil. No te compliques, ya está. ¿Qué hay pulsátil de las 4 opciones que te dan ahí? ¿Qué hay pulsátil? No sé si un hemangioma podrá ser pulsátil o no podrá ser pulsátil. Son vasos, pues depende del tipo de vaso. Ese vaso, pues si un hemangioma está hecho a partir de capilares que forman un ovillo, pues igual no es pulsátil porque no tienen suficiente presión. Pero igual si es musculatura parecida a un vaso arterial, pues igual sí pulsa. Tengo dudas con el hemangioma, no lo sé. Pero coño, la 1 pone quemodectoma carotídeo. No sé si un hemangioma pulsa o no pulsa, pero te aseguro que algo que está relacionado con la carótida, pulsátil va a ser. Porque es un vaso muy gordo. Entonces aquí, marca la 1 y no te líes. Es que no entiendo por qué puede tener accesos de tos seca. Pues a lo mejor eso yo tampoco lo entiendo al ver la pregunta. O a lo mejor lo tengo que mirar en un libro después por curiosidad, pero me impide eso acertar. Es que no entiendo por qué va a tener tosis y miosis. A lo mejor te acuerdas casualmente de que la carótida sube a nivel cervical y está enredado a su alrededor el simpático cervical, y si comprimo ese simpático cervical, pues me puede dar un Horner ipsilateral a esa carótida, pero también puede ser que no me acuerde. Luego me dicen que si no sé qué historia, es una masa tal, olvídate. De esas 4 opciones, ¿cuál puede tener latido propio? La 1, porque pone carotídeo, punto. ¿Que no sabes lo que es un quemodectoma? Bienvenido al club, pero la carótida pulsa, pulsa. Así que la 1 es la que tenías que haber marcado. Quien tenga mal la pregunta número 93, pues que no se preocupe. No se preocupe, no estamos todavía en el MIR. Pero esta pregunta, si saliese en el examen y tienes que marcar algo, ¿qué es lo que habría que marcar? Es que tengo miedo al marcar la opción número 1 porque no estoy seguro de que sea esa. La mitad de las preguntas, o más de la mitad de las preguntas, me atrevería a decir, del examen MIR, no vas a tener plena seguridad en lo que estás marcando. A veces mucha seguridad, otras veces menos, unas bastante, otras pocas, pero seguridad plena, muy pocas. Y eso no debe impedir que arriesgues cuando hay que arriesgar. Aquí arriesgar es inteligente. Ahí pone pulsátil, pon carótida y punto. No era una pregunta nada difícil. La opción número 3 también es de naturaleza vascular, pero un hemangioma está hecho a partir de capilares modificados que se ramifican, que tal, no tiene por qué pulsar, pero una cosa que se apoya en carótida o que procede directamente de carótida, número 1, es la que tendrías que haber marcado. Te estaban invitando a acertar la pregunta, igual que la 154. Pregunta 154, nos hablan de un tal Félix, que tiene 28 años y que es violinista profesional. No sé cuál es la respuesta correcta, pero si me dicen que es violinista profesional,
la respuesta correcta tiene que ver con eso, seguro, porque si no, no lo hubieran dicho. En el MIR, las preguntas, sobre todo los antecedentes personales, tienen una intencionalidad. Así que venga, vamos a leer. Me dicen que si dolor en los carpos interfalángicas proximales y rigidez matutina de media hora y no sé cuánto. Vamos, una artritis reumatoide, es lo que parece que tiene este tal Félix. Y nos dicen que, fijaros además, el autor de la pregunta cómo te está guiando, te está llevando de la mano. Ojo, que es violinista profesional. Ojo, que es muy joven, que a lo mejor por eso pues me tengo que preocupar de tratar la enfermedad cuanto antes porque tiene más años para que le vaya dando deformidades e incapacidades. Y es violinista profesional, no se te olvide, necesita las manos. Y luego te dicen, dado que sabemos que el control precoz de la enfermedad es clave para el pronóstico, ¿qué te están queriendo decir? Que seas agresivo en el tratamiento. Eso es lo que están queriendo decir, que seas agresivo en el tratamiento. Y fíjate que eso, que el control precoz, cuanto más precoz mejor, es importante para el pronóstico en la artritis reumatoide, es una cosa que deberías saber tú, porque eso viene en el libro y es un conocimiento que se espera de ti que lo tengas, pero aún así te lo recuerdan. Y te ponen un paciente que vive de las manos, necesita las manos para tocar el violín. ¿Qué están buscando? Luego te cuentan, y le pongo un tratamiento y parece que no es que no esté mejor, es que incluso está peor y está desesperado. ¿Qué hago? No lo sé. No lo sé, aún no he leído las opciones, pero voy a marcar la opción más agresiva. La opción que ponga hacer un tratamiento cada vez más potente o añadir más fármacos o hacer cosas extraordinarias, por varios motivos. Porque no se controla, porque me han dicho que tengo que ser agresivo al principio y porque depende de las manos para comer. No se va a dar de baja con 28 años de por vida, ¿eh? Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué están buscando? La número 1, mandar el mismo tratamiento y que se dedique a dar clases de historia de la música y deje el violín porque no hay más cosas que se puedan hacer. 4, suspender el tratamiento, evidentemente no va a ser esa. Y la 2, suspender los AINES y aumentar los corticoides. Sabes que eso no es lo que hay que hacer en un cuadro así. Los corticoides pueden tener su papel en la artritis reumatoide, en la fase aguda, de acuerdo, pero no es algo que puedas mantener de por vida porque tienen efectos secundarios importantes. ¿Cuál será entonces lo que están buscando que hagas? La número 3. Teniendo en cuenta la actividad profesional, y por eso te han puesto que es violinista, habrá que dar lo más potente que puedas dar. Y te hablan que si fármacos combinando un biológico con metotrexato y además el tratamiento sintomático correspondiente, pues marca la 3, ya está. Es que la pregunta 154, no hacía falta ni estudiarte el tema de la artritis reumatoide, ni estudiarte el tema. Hay preguntas que sí que son muy exigentes desde el punto de vista del estudio, o lo sé o no lo sé, pero es que aquí me llevaban de la mano. Acepta los regalos. El ministerio no te va a regalar nada, normalmente, pero hay algunas veces que las preguntas son tan claras, los enunciados te llevan tanto de la mano, que no hay lugar a duda de cuál es la respuesta correcta. Y yo sé que esta pregunta 154, la mayor parte de vosotros la habréis tenido bien, pero hay un porcentaje, que todavía no sé cuando estoy grabando este vídeo, pero que existe ese porcentaje, el acierto nunca es de un 100%, hay un porcentaje de gente que la habrá fallado. ¿Por qué? Quien haya fallado esta pregunta 154, o preguntas como la anterior, la del quemodestoma carotidio 93, que se plantee si a lo mejor está siendo demasiado paranoico. Hay personas que cuando le pones una pregunta en el MIR y la ven demasiado fácil, a lo mejor no saben realmente la teoría necesaria, pero intuyen la respuesta correcta porque el enunciado les está ayudando. En lugar de aceptar el regalo, acertar la pregunta, marcar la que tiene que ser, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Cuando van a marcar la correcta, oyen esa voz en la cabeza, no puede ser tan fácil. Y al final acaban marcando algo que es contrario a lo que realmente creen. Y cuando después ven que se han equivocado, ¿ves qué mala suerte tengo? No, no es que tengas mala suerte. Quien haya fallado una pregunta por ese mecanismo, él sabía cuál era o intuía cuál era y al final cambió de idea y marcó otra, no es una cuestión de mala suerte. Es él mismo el que está siendo su peor enemigo. Hay que intentar evitar eso, ser tu peor enemigo. Y sobre todo en estos momentos del curso, cuando estamos cada vez más cerca del examen, el peor enemigo no es el ministerio que pone preguntas inhumanas y que este año ha tardado mucho en decirme cuál era la fecha del examen y que además me pone un examen que es distinto a... No, esas son cosas que te pueden venir mejor o peor, pero el peor enemigo no es el ministerio. El peor enemigo no es otro compañero que se presenta a la vez que tú y que es un potencial competidor por una plaza. No, el peor enemigo, sin ninguna duda, eres tú mismo. Tú eres el que se tortura a sí mismo por las noches antes de acostar. Hoy no me ha dado tiempo a no sé qué.
Tú eres el que se tortura diciendo, he bajado en el último simulacro no sé cuántos. Vamos a ver. Si no te ha dado tiempo a estudiarte un tema entero o te has dejado parte de una asignatura, pues mala suerte. El hecho objetivo es el mismo, no me ha dado tiempo a terminar. Muy bien, la interpretación que hagas de él y las consecuencias que hagas con ello, de autotorturarte, dependen de ti. Lo mismo que el interpretar una nota en un simulacro. Si en un simulacro has bajado 15 puntos o 20 puntos o 100 puntos, bueno, pues mala suerte. Lo importante es que no te ocurra el día del examen, pero no te tortures más allá de lo necesario. Intenta ver qué has hecho mal, qué ha pasado, cuál ha sido el motivo de ese bajón, que a lo mejor ni tienes la culpa. Si hay veces que a lo mejor bajas porque CTO se empeña en poner un simulacro que es mucho más difícil que el anterior y os hace bajar a todos por igual. No hay que confiar tanto en las notas netas. Hay que ver también a qué simulacro me he enfrentado. Si es más difícil, pues es normal que bajemos todos. Una cuestión es lo que ocurre a nivel objetivo y otra cosa es lo que nosotros hacemos dentro de nuestra cabeza, y por eso el peor enemigo eres tú mismo. Y esto es más cierto cuanto más te acercas al día del examen. Así que no digo que no haya que estudiar, no digo que no haya que preocuparse, pero hay que hacerlo de forma sana. Tan importante es el estudio, ir a clase y hacer los simulacros y esas cosas, como la higiene mental con la que haces esas cosas. Y mucha gente no se preocupa por ella. Si no me preocupo yo mismo sobre mi higiene mental, ¿quién lo hará por mí? Os dejo hasta el siguiente simulacro, espero que me hagáis caso en este sentido, muchas gracias y hasta pronto.